Muy bien, vamos a empezar con el estudio del diezmo. Vamos a hacer una pequeña introducción. En Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Respecto con el tema del diezmo, hay dos posibilidades: que estemos enseñando a guardar algo que no se debe, o que estemos omitiendo guardar algo que se tiene que. ¿Sí? Son dos posibilidades y es algo difícil, pero como siempre he dicho, es una responsabilidad que de alguna u otra manera se tiene que llevar adelante, confiados en que el poder del Señor es el que nos ministra. Entonces, precisamente con el mandamiento del diezmo, que tiene bastantes posturas a favor y otras bastantes posturas en contra, cada uno con sus argumentos de peso, a veces más valederos y a veces también muy vacíos, pues es un tema de bastante complicación. Y como hablábamos y dimos de introducción hace ya algún tiempo, mucho de esto tiene que ver con los acontecimientos de que ha sido mal usado. Entonces, siempre que se habla de diezmo, pues había que aclarar que no estamos hablando de dinero o que no estamos pidiendo dinero, y eso pues ya lo retomamos en su momento, y en esa libertad vamos a estudiar. Quiero dejar precedente que las cosas que hoy en esta tarde se han preparado se han hecho con la mejor voluntad, pero no descarto en ningún momento que el día de mañana pueda ser rebatido. Así que dejo abierta la posibilidad en este audio para testimonio, que si el día de mañana, en un año, en 10 años, se permitiera una revelación diferente, debidamente sustentada, sin ningún problema, lo aceptaré. Esto me parece mejor y más adecuado que decirles esto va a ser así de ahora en adelante hasta que cada uno vayamos a la toma. Entonces, en esa humildad, y no porque lo haya preparado con mala intención, pero como dice el apóstol Pablo, el que cree que sabe algo no lo sabe como debería. Entonces, no quiero decir que esta es la última palabra, sino que les presentaré hoy los argumentos bíblicos que he recabado para ir sacando conclusiones de diversos temas y de diversos puntos. Vamos a ir en esta tarde analizando las principales dudas o argumentos con los cuales se puede diezmar o no se puede diezmar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Esto no va a seguir ningún orden específico, así que pues la primera pregunta es: ¿con el diezmo puedo cubrir las necesidades de la iglesia? ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces se usa de este fondo para adecuar o equipar de ciertas necesidades reales que muchas veces no tienen nada que ver con vanidad. Por ejemplo, sillas, un foco, por ejemplo, una pizarra, un cuaderno, equipos de música, parlantes, cosas que no se tratan de vanidad, sino que son elementales para el correcto funcionamiento de la misma. Entonces, pregunta 1, ¿puedo usar el diezmo para cubrir las necesidades de la iglesia? Vamos a ver eso. Hoy vamos a ver lo que nos dice la Escritura y después podremos comentar. Vamos a abrir Segunda de Reyes 12, versículo 4. Dice lo siguiente: y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa del Señor, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa del Señor, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparan las grietas del templo?
Ahora pues no tomen más del dinero de sus familiares, sino denlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, más o menos como lo que tenemos allí, y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo del Señor, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa del Señor. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo del Señor, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa del Señor. Ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa del Señor, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa del Señor, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa del Señor no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa del Señor. ¿Cuál es este dinero que llegaba a las manos, o a qué dinero se está refiriendo? Vamos a ir al capítulo 30 de Éxodo, al versículo 13. Éxodo 30, 12. ¿Lo tenemos ya? Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, conforme a los oficios de cada uno de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuentes, cuando los encargues, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas encargado. Esto dará todo aquel que sea usado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la terumá al Señor. Como explicamos alguna vez, todo aquel que entraba al servicio del templo pagaba un derecho de admisión, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido? Este derecho de admisión era el compromiso que hacías con el Señor y con todos los que rodeaban, que no ibas a estar esparciendo los secretos del templo. ¿Por qué? La menorá no era algo que se comercializaba, no se hacían llaveros, no había en cada una de las casas, era algo que estaba en el templo. Asimismo el aceite de la unción, los ingredientes eran secretos. Fue después que ya se publicó la Torá que se supo cómo se hacía cada cosa, pero cada uno el que entraba pagaba este derecho de admisión, ¿no? Y es este mismo derecho de admisión, es el dinero que está diciendo que los sacerdotes usaron para reparar la casa del Señor. No está hablando del diezmo, pero vamos a ampliarlo un poquito más en el libro de Nehemías 10:32. Después de que los judíos volvieron de Babilonia y empezaron a reconstruir toda Judá y el propio templo del Señor, Nehemías 10:32 nos dice lo siguiente: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. En otras palabras, la gente mismo se impuso como ley extra lo que está en la palabra, el hecho de contribuir aparte de los diezmos con una cantidad, con el fin de cubrir todas las necesidades que hubiera en el templo. Esto sería hoy en día parlantes, sillas, instrumentos, focos, etcétera, etcétera. En estos dos pasajes que hemos revisado, vemos del testimonio de que se necesita una reparación en el templo. Vemos que los sacerdotes no estaban o no se ocuparon en la reconstrucción y ponen a cargo a otras personas. Vemos que colocan una alfolilla y estaban colocando este dinero que dice viene de los familiares. Entonces, de acuerdo a los testimonios, el diezmo no se utiliza para cubrir las necesidades físicas de la iglesia, porque el diezmo tiene el siguiente enfoque: para los levitas, para las necesidades sociales y para las fiestas. Cuando digo necesidades sociales me estoy refiriendo a personas que atraviesen dificultades económicas, al extranjero, al huérfano, a la viuda y al desamparado. De acuerdo con el punto 1, tenemos inconveniente con el punto 1. Como dice Isaías,
a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, no les ha amanecido. Y aquí estamos valiéndonos del testimonio para responder estas situaciones.